dijo que Irán es bienvenido al Mundial, pero en la misma frase dejó caer que quizá no sea apropiado que sus jugadores vayan por su propia vida y seguridad. Después de eso, Irán empezó a mover una idea explosiva: cambiar sus partidos de Estados Unidos a México. La FIFA, por ahora, se niega. Y aquí está lo importante. Ya no hablamos solo de fútbol. Hablamos de seguridad, diplomacia, visados, guerra y del riesgo de que el torneo más grande del planeta se convierta en otro campo de batalla político. Primero, lo básico. Irán se clasificó para el Mundial 2026 en marzo de 2025 y tiene previsto disputar su fase de grupos en Estados Unidos, contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 16 de junio, contra Bélgica también en Los Ángeles el 21 de junio y contra Egipto en Seattle el 27 de junio. Pero ahora, después de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, la Federación iraní está intentando mover esos partidos a México, y no como un simple capricho logístico, sino como una cuestión de seguridad. La FIFA, sin embargo, ya dejó clara su posición. Dice que mantiene contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la iraní, y que espera que todos los equipos compitan según el calendario ya anunciado. Esa frase parece diplomática, pero en realidad es una negativa casi total, porque traducida al lenguaje real significa esto: no quieren abrir la puerta a que una selección clasificada empiece a negociar su país sede dentro del mismo torneo. Y aquí empieza el verdadero conflicto, porque Irán no está diciendo simplemente «preferimos México». Lo que está diciendo, en la práctica, es algo mucho más fuerte. No confiamos en jugar en Estados Unidos bajo estas condiciones. Y si una selección nacional plantea eso a menos de un año del torneo, el problema deja de ser deportivo. Se convierte en un problema diplomático, de seguridad internacional y de credibilidad institucional para la FIFA. Ahora entra Trump, y aquí es donde el caso se vuelve mucho más viral, porque Trump dijo que Irán era bienvenido al Mundial, pero también soltó una frase que destruye cualquier sensación de normalidad, que no cree que sea apropiado que los jugadores iraníes asistan por su propia vida y seguridad. Esa contradicción es el corazón de la historia, porque un país anfitrión no puede, al mismo tiempo, decir «pueden venir» y quizá no sea seguro que vengan. Eso deja a la FIFA atrapada entre dos versiones incompatibles del mismo torneo. Y aquí viene el primer gancho interno importante. Si el propio presidente del país anfitrión sugiere que quizá no sea apropiado que una selección vaya por seguridad, ¿cómo pretendes luego sostener que el calendario debe mantenerse exactamente igual? Ese choque entre discurso político y mensaje institucional es lo que convierte esta noticia en algo mucho más grande que una simple mudanza de partidos. Irán, por su parte, está jugando una carta muy inteligente. No está renunciando abiertamente al Mundial. No está diciendo «no iremos». Está diciendo «queremos jugar, pero en México». Es una maniobra importante porque evita que la historia se cuente como Irán se baja del torneo y la convierte en Irán quiere participar, pero no bajo las condiciones de Estados Unidos. Eso cambia por completo la carga simbólica, porque ya no parece una retirada, parece una denuncia. Y aquí entra México, que se convierte en algo más que coanfitrión. México aparece como salida política, como terreno menos tóxico, como alternativa geográfica y diplomática. El simple hecho de que la conversación exista ya revela hasta qué punto la guerra se ha metido en el Mundial, porque nadie negocia cambiar de país sede en una fase de grupos si el contexto sigue siendo normal. El solo rumor ya es una señal de alarma. Ahora bien, la FIFA tiene sus propios motivos para cerrarse, y no son pequeños. Cambiar partidos entre países a estas alturas afecta venta de entradas, derechos de televisión, seguridad, logística de viajes, hoteles, patrocinios y precedentes. Ese último punto es probablemente el más delicado, porque si la FIFA le concede a Irán que mueva sus partidos por razones geopolíticas, ¿qué impide que otro país quiera hacer lo mismo en la próxima crisis? Por eso, más que una simple negativa, lo que está haciendo la FIFA es defender la arquitectura del torneo. Y aquí aparece la segunda gran pregunta del video. ¿Qué pesa más para la FIFA? ¿La seguridad real o la estabilidad del torneo? Porque públicamente la respuesta siempre será ambas. Pero en la práctica, cuando una institución insiste en que el calendario debe mantenerse mientras una de las selecciones expresa preocupación por seguridad y el país anfitrión lanza mensajes ambiguos,
Es evidente que el peso del calendario es enorme, muy probablemente demasiado enorme. También hay otro nivel que casi nadie está mirando con suficiente atención, el precedente político de este mundial. Estados Unidos, México y Canadá están organizando un torneo que ya era histórico por formato, tamaño y dimensión geográfica. Pero ahora aparece una variable que rompe la imagen de festival global. Un equipo clasificado que no quiere jugar en uno de los países anfitriones por miedo. Eso es dinamita para la reputación del torneo, porque convierte la Copa del Mundo en una prueba de gobernabilidad global, no solo de logística deportiva. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque el problema no termina aunque la FIFA no cambie nada. Supón que Irán juega finalmente en Estados Unidos. La pregunta sigue ahí. ¿Cómo llega? ¿Con qué garantías? ¿Bajo qué presión política? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué tratamiento mediático? Y si además avanza de ronda y se cruza con Estados Unidos, como ya han señalado algunos reportes que podría ocurrir en ciertos escenarios, el problema se multiplica. Lo que hoy parece una discusión de fase de grupos podría terminar explotando mucho más adelante en el torneo. Ahora, otro gancho interno. Este caso no va solo de seguridad física, también va de visados, protocolo diplomático y humillación simbólica. Porque aunque algunos reportes recuerdan que atletas y entrenadores pueden quedar exentos de ciertas restricciones migratorias, el ambiente político sigue siendo tóxico. Y en estos contextos, la pregunta de fondo no es solo ¿pueden entrar? La pregunta es ¿pueden entrar sintiéndose parte del torneo y no un problema a gestionar? Esa diferencia importa muchísimo. A eso se suma otra capa delicada, el propio equipo iraní. Sus jugadores no son piezas neutrales dentro de esta historia. Vienen de un país en guerra, arrastran presión política y mediática, y además saben que cualquier gesto suyo en el Mundial puede ser leído en clave geopolítica. En otras palabras, incluso si la FIFA mantiene el calendario, la carga que llevaría Irán al torneo no sería la de una selección cualquiera, sería la de un símbolo. Y aquí llegamos al centro real del video. Lo que está en juego no es solo si Irán juega en Los Ángeles o en Ciudad de México. Lo que está en juego es quién manda cuando el deporte choca con la guerra. La FIFA quiere mandar el mensaje de que el torneo sigue por encima del conflicto. Irán quiere mandar el mensaje de que jugar sí, pero no a cualquier precio. Trump mete ruido con mensajes contradictorios. Y el resultado es que el Mundial, antes de empezar, ya está metido en una disputa sobre soberanía, seguridad y poder. Por eso esta historia tiene tanta fuerza, porque obliga a hacer una pregunta que nadie quería formular tan pronto. ¿Puede el fútbol aislarse de una guerra cuando los países anfitriones están directamente implicados en ella? La respuesta hasta ahora de la FIFA es básicamente sí, se puede, seguimos igual. Pero cada nueva declaración de Trump, cada nuevo movimiento iraní y cada semana que pase sin solución clara hará más difícil sostener esa ficción. El veredicto más honesto hoy es este. Irán ha convertido su situación en el Mundial en un problema político internacional y la FIFA está intentando apagarlo con la herramienta que mejor conoce, el calendario. Pero el calendario, por sí solo, no resuelve la desconfianza. Solo la aplaza. Y esa puede ser la verdadera historia de este Mundial. No solo quién lo gana, sino qué tan profundamente la geopolítica consiguió entrar en él antes incluso del primer partido. Y te dejo preguntas totalmente ligadas al caso. ¿Tú crees que la FIFA hace bien en mantener el calendario o está forzando una normalidad que ya no existe? ¿Irán está usando una preocupación legítima de seguridad o también una jugada política para presionar? ¿Trump empeoró todo al hablar de la vida y seguridad de los jugadores? Y la más importante, si una selección clasificada no quiere jugar en uno de los países anfitriones, ¿sigue siendo el mismo Mundial o ya estamos viendo otra cosa?